Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. 9:02 por aquí. Y donde está Guadi, pues son las 12:02. Vamos a dejar de compartir imagen y ponemos en primera plana a nuestro invitado, Guadi Calvo. Él está en Argentina. Conocemos a él por los escritos que dejó Línea internacional. sobre Palestina, sobre lo que está ocurriendo en aquel pueblo. Por favor, Wadi, salude a la audiencia. No te conocen por aquí o por allá, por donde nos están viendo, porque estamos transmitiendo a través de Rondas Campesinas del Perú. Transmitimos también en el Perú mismo a través de la página de Unidad Popular, pero también estamos en Minca Comunicaciones Argentina, estamos en alcarajo.org en Colombia y en Guatemala, Radio Victoria, Codeca Guatemala, Vía la Soberana a nivel del continente. Salude, por favor, Wadi, preséntese quién es Bueno, usted. Adelante. un gusto conectarme con ustedes, participar de este encuentro y bueno, dispuesto a compartir la información que tenemos. Excelente, Wadi. Vayamos entonces al grano. Para hoy, entre hoy y mañana vamos a estar abordando desde el espacio de Vía la Soberana, pero también desde el espacio de Radio Victoria y esos otros canales que acabamos de mencionar sobre Palestina. Abya Yala, o lo que se llama América con el lenguaje colonial, es uno de los, diríamos así, continentes que en la época de la modernidad vivió el primer holocausto moderno. Cerca de 70 millones de personas han desaparecido en cuestión de décadas, según no tenemos registros exactos en ese tiempo, porque no éramos nosotros quienes escribíamos la historia en ese momento. Y como sobrevivientes de aquel holocausto, ¿sí? No podemos quedarnos indiferentes, callados frente a esta situación que están viviendo, y especialmente estoy transmitiendo este contenido desde Guatemala. Guatemala es el único país donde luego de un proceso judicial en el marco del derecho positivo occidental, ha sido condenado por genocidio a 80 años de cárcel, uno de los exdictadores, el único país en el continente, por genocidio. Y en consecuencia, tampoco nos asiste, digamos, la razón para poder quedarnos en silencio frente a esta situación de Palestina. Por eso, hoy y mañana vamos a abordar esta temática y ojalá otros días también esta temática de Palestina que vive esta humillación a la especie humana. De entrada, entonces, estimado Wadi, en la materia, ¿es genocidio lo que se vive o lo que sufre Palestina y por qué debemos catalogarlo así? Sí, Adelante. sin duda, una de digamos, de las definiciones de genocidio es acción que intenta eh, exterminar un pueblo, una religión, una raza. Y aquí lo estamos viendo, ¿no es cierto? Como este genocidio que no empezó ahora, no empezó después de las acciones del 7 de octubre. Este genocidio tiene 70 años, porque desde que el Reino Unido le abrió las puertas de Palestina a- al sionismo sin ningún tipo de decisión por parte del pueblo palestino, bueno, eh, se ha yendo afincando el sionismo en esas tierras y lo que hoy estamos viendo es un largo proyecto, una vieja estrategia de, del sionismo de no solamente exterminar al pueblo palestino que se encuentra en sus tierras desde el comienzo del tiempo, sino en realidad este, de ocupar incluso importantes sectores de otras naciones como son Egipto, Jordania, Líbano y Siria, para recrear el famoso y mitológico nunca existente Gran Israel. Esta es la idea fundamental de Netanyahu. Por eso se ha lanzado ahora a exterminar eh, lo que queda de Gaza, 2.300.000 personas que están siendo masacradas. Es
creo que debe ser el primer genocidio que se transmite de manera directa y podemos verlo cómodamente en nuestras casas cada día, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, estimado señor Calvo. Eso es lo que está viviendo Palestina y claro, en vivo y en directo, como usted dice. Y esto no es un genocidio, no es un ataque, no es una humillación al pueblo palestino, es la humillación a la humanidad entera. Con todo esto que está pasando en Palestina, prácticamente el relato de la modernidad, de los derechos, esto de la preeminencia del bien mayor, etcétera, quedó prácticamente soterrado y Todo ha muerto. humillado toda la comunidad internacional y todo el locus, digamos, ¿no? Hegemónico que se construyó alrededor de la modernidad. Eh, ¿Por qué? Ya usted acaba de mencionar, pero antropológicamente hablando, si acaso podemos animarnos a entrarle por ese lado. ¿Por qué el sionismo, muy a pesar de conocer, me imagino, la historia de otros holocaustos y de haber vivido también ese genocidio durante la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué opta por esta vía, estimado Calvo? Bueno, porque el sionismo es traducido al alemán sería el nazismo, traducido al italiano sería el fascismo. El sionismo es una ideología supremacista, ¿no? Dispuesta a quebrar cualquier tipo de voluntad siempre y cuando el enemigo sea más débil que él, ¿no es cierto? Como está haciendo el sionismo ahora en Palestina. Eh, entonces, no hay memoria, no han tenido memoria. No es la primera vez que pasa. Recordemos a fines del siglo XIX el holocausto que vivió el pueblo que hoy es la República Democrática del Congo, que el rey belga Leopoldo II, por simple afán especulativo propio, por el caucho, por el marfil y demás, asesinó a 10 millones de personas. Y de aquel genocidio poco sabemos y mucho menos reconocemos, ¿no es cierto? Y esto es exactamente igual. Los nazis pagaron el precio que tuvieron que pagar porque se metieron con Reino Unido, se metieron con Estados Unidos. Pero si Hitler se hubiese concentrado simplemente en atacar a la entonces Unión Soviética, donde puso su mayor esfuerzo, pero fracasó por la genialidad militar de Stalin. Bueno, eh, nadie, ni Estados Unidos ni Inglaterra hubiesen instrumentado nada contra el nazismo. Hoy el sionismo es aliado fundamental de Estados Unidos, es el representante oficial de Estados Unidos en Medio Oriente, es el gendarme de Washington en Medio Oriente, es la fuerza que impide este, eh, por diferentes causas y con diferentes estratagemas la unión del pueblo árabe. Y bueno, por eso tanto apoyo, por eso tanta solidaridad y por eso tanta vista gorda a esto de lo que estamos presenciando hoy. ¿Cuántos son? ¿10.000, 15.000, 20.000 palestinos menos? Van por mucho más, van por los 2.300.000. De eso no tengo la menor duda. Van a exterminar Palestina. Van a hacer que Palestina no se busque en los libros de geografía, sino en los libros de historia. Va a quedar sepultada bajo, bajo toneladas y toneladas de bombas, de fósforo blanco y de todas estas cosas que se están usando en estos momentos. Sí, eso es lo que ocurre. Con estupor y claro, con
eso, humillados como seres humanos, como decíamos al inicio, escuchamos las declaraciones del ministro sería de Hacienda, de Finanzas, sugiriendo que se tire una bomba nuclear sobre Gaza. Gaza habitado por no sé cuántos kilómetros son, pero son pequeñísimo pedacito de tierra. Tiene 41 kilómetros de largo, entre 12 y 6 de ancho, y la mitad de esos 41 kilómetros hoy han sido arrasados por la aviación y la artillería sionista. Por supuesto que sí, es un territorio hiperpoblado, pero claro, como son palestinos allí y como los palestinos para la ideología, ojo, no es religión el sionismo, es una ideología. Para el sionismo, el palestino es menos que un animal, entonces está justificado en su pensamiento, digamos, de pueblo elegido, porque eso es lo que están utilizando ellos, los sionistas, ¿no? Aniquilarlos por completo ese territorio y seguramente utilizar los cuerpos de los palestinos como abono de suelos para seguir expandiéndose más con sus cultivos agrícolas y para seguir alimentando a los mercados europeos. Eso es lo que está ocurriendo en Palestina y nos está contando el profesor Calvo de esta dura realidad. Profesor, una cuestión más. En el continente, yo hacíamos la introducción, somos cerca de 700 millones de habitantes, 600 millones de habitantes. Hemos vivido, sabemos de lo que es el holocausto, sabemos lo que es el intento o los esfuerzos por aniquilar no solamente cultural, sino también biológicamente a los grupos humanos por su diferencia, digamos, de pueblos culturales o étnicos que llaman. ¿Por qué somos en este continente tan o más pro-israelíes? Y nos ponemos del lado de Israel, y eso consta porque mis vecinos tienen banderas por el evangelismo, banderas, digamos, de David, ¿no? Y Israel, y cuando uno habla de este tema, y algunos de mis seguidores en estos canales, ¿no? Hacen hate, es decir, disparan odio porque dicen, ustedes están equivocados. ¿Por qué existe ese pensamiento muy a pesar de nuestra historia, profesor? Bueno, hoy es un fenómeno muy, muy mencionado, es decir, falta de información, los grandes medios noticiosos de Occidente están controlados por troops norteamericanos y también judíos. eh, eh, Todo, Facebook, Google, Twitter, todo está controlado por los Estados Unidos y por fondos judíos o sionistas. eh, y, y la gente se informa con lo que tiene a mano, que es la televisión. En mi país, escuchar hablar de estos temas es lastimoso, porque periodistas, incluso a los que yo respeto y que están muy bien formados, frente al caso de Palestina, desconocen absolutamente todo. Piensan que esto se inició el 7 de octubre porque Hamas se volvió loco y atacó, ¿no es cierto? Este, eh, Ignoran que esta guerra, este genocidio contra Palestina tiene 70 años o más, empezó en el 47, exactamente, con actos de terrorismo y demás. Tal cual actúa Hamas hoy, así actuó el sionismo en Palestina. Entrando a aldeas y masacrando campesinos que ni siquiera entendían por qué iban a morir, ¿no es cierto? Hay 6,5 millones de palestinos refugiados en distintos lugares del mundo, fundamentalmente en Jordania y en Líbano, ¿no es cierto? Y ahora estos 2,300,000 que quedan en Gaza, los quieren enviar o bien hacia el sur, donde está Egipto, dejarlos estacionados en campamentos en el norte de Egipto, en la península del Sinaí, y en el desierto de Anbar, en Irak, muy próximo a Jordania, donde incluso los británicos ya están trabajando en planes
de construcción de viviendas, potabilización de agua, y recreando una situación interna de Irak para que los jeques de esa región de Anbar intenten independizarse de Bagdad, como sucedió con el famoso Lawrence de Arabia, ¿no es cierto?, que levantó al pueblo árabe contra los turcos simplemente para que el Reino Unido saque ventaja de eso. Bueno, hoy está pasando eso en Irak, va a pasar también algo parecido en Egipto. Quieren exterminar el pueblo palestino. Y Netanyahu ha encontrado la gran oportunidad, y frente al silencio de, de, de los gobiernos del mundo, lo va a hacer. No tengo la menor duda que lo va a hacer. Por supuesto que sí, y eso es lo que tenemos que evitar con todo lo que tengamos que ocurra. Antes de entrar a la última parte de nuestra conversada, son 9:18 por aquí. Estamos transmitiendo este abordaje con el profesor Guido Calvo sobre Palestina y sus horizontes. Lo hemos titulado hoy y mañana a esta misma hora. Mañana estará con nosotros Alex Unfrux, no sé si así se pronuncia, uno especialista en el tema de Medio Oriente, desde Marruecos, y también va a estar el embajador de Palestina de El Salvador hablando de este tema. Y lo estamos haciendo como Vía la Soberana porque, como decíamos, es nuestro imperativo existencial, ni siquiera y es ético, existencial, esto de expresar solidaridad con diferentes gestos, con este pueblo que en vivo y en directo está siendo masacrado por un gendarme del Medio Oriente, como es el Estado de Israel, que nada tiene que ver con los semitas, es decir, con los pueblos, digamos, que vivieron por mucho tiempo y viven por mucho tiempo en base a su espiritualidad. Y ojo, hay judíos en el lado palestino, ¿sí? Y hay palestinos en el lado de Israel, lo que es actualmente Israel, con la única diferencia que en el lado palestino estos judíos no son maltratados como están siendo, digamos, condenados, ¿no?, a nichos de subsistencia fatal en el lado de Israel. Y esto es lo que ocurre. Profesor, haciendo una suerte de ucronía, es decir, una suerte así de lectura de lo que pudo haber pasado si se hubiera tomado aquella decisión, etc. Allá a inicios del siglo pasado, cuando estaba Inglaterra y otros estudiando la posibilidad de llevar a los sionistas, no sé si se llamaban ya sionistas en ese tiempo, o podría Sí. haber sido Uganda, o podría haber, habían tres alternativas, Uganda, Argentina y Palestina. Y Eran había llevados, una región también en Rusia que podrían haber sido llevados. muy bien. Profesor, haciendo una ucronía, Argentina estaría viviendo, ustedes estarían viviendo la misma suerte de Palestina si hubieran sido ustedes los huéspedes hospitalarios en recibir a este grupo que jamás pensaron, los palestinos jamás pensaron que les ocurriría lo que les está ocurriendo ahora. ¿Cómo lo ven? No, Argentina fue inmediatamente descartada porque en ese momento el presidente del país era el general Perón, y bueno, su condición de estadista, su condición de estudioso de la problemática internacional, hubiese impedido de cuajo ese depósito de, de seres humanos que el Reino Unido intentaba sacarse de encima. Uganda tampoco era un lugar propicio por la geografía, Rusia mucho menos, reciente triunfadora de la Segunda Guerra Mundial. Entonces quedaba Palestina, un pueblo eh, pacífico, sereno, que vivía su vida como la vivía desde los principios del tiempo, y no tuvieron problemas en admitirlos. Dejaron entrar la víbora a su casa y la víbora los terminó expulsando. Quería decirle algo para ilustrar la perversidad del sionismo.
Gaza tiene una larga costa, 41 kilómetros de costa sobre el Mediterráneo. Los palestinos tienen prohibido pescar en ese mar. Pueden entrar 6 metros de la costa. Eh, eh, Israel controla, entre tantas cosas, la electricidad, el agua, los servicios de comunicación y demás, entre tantas cosas que controla en Palestina, también controlaba la retirada de desperdicios, de basura. Y eso lo hacía muy cada tanto. Entonces, imagínese usted, con esas temperaturas, que muchas veces alcanzan los 40 grados, y con los desperdicios de 2.300.000 personas, el olor nauseabundo que, que allí existe constantemente, la posibilidad de enfermedades y demás. Hay que tener un alma muy pervertida para pensar en ese tipo de torturas, ¿no es cierto? Eso es el sionismo, es el nazismo con otro uniforme, pero es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Diferentes métodos de tortura, de aniquilación biológica lenta pero certera es que está aplicando este sionismo denominado Estado de Israel contra este pueblo palestino. Les quitaron el agua. ¿Sí? Escuchen bien, ¿cómo puede vivir gente sin agua? Les quitaron el agua. ¿Sí? Aquí en Guatemala en la política del genocidio de tierra arrasada que aplicó Ríos Montt y todo su equipo, llamaron quitarle el agua al pez. Eso era metafórico aquí en Guatemala, amigas y amigos, tú que me estás escuchando de algún lado a través de tu pantalla móvil, era metafórico, pero en Palestina, Israel lo está haciendo textualmente. ¿Sí? eh, Destruyendo hospitales, ¿sí? Destruyendo escuelas. Dicen que de los 10.000 asesinados, ¿no? A este momento, que ya van cerca de un mes, no, perdón, ¿sí? Que sí, ya casi, Un van, mes hoy, un mes hoy. son 50% niños. Y uno dice, ¿por qué tanto? Pues claro, porque están superpoblados en ese espacio, en ese pedacito. Y ojo, cuando hubo ese conflicto de la operación especial que denomina Rusia contra Ucrania, ¿no? El Tribunal Penal Internacional sacó una orden, ¿sí? De detención contra Putin en menos de un mes. Ahora están matando, ¿sí? Así en vivo y en directo, pero no hay ni una sola orden de captura de ninguna instancia internacional. Y lo que dice el profesor es totalmente cierto. Aquí hay una complicidad y una derrota intelectual y moral de toda la comunidad internacional, de todos los organismos supranacionales. ¿Sí? ¿Y qué es lo que queda entonces? Y allí viene, profesor, para ir cerrando su última reflexión y su mensaje. ¿Qué tenemos que hacer los pueblos del continente, los pueblos del mundo, frente a esta derrota o autoderrota intelectual, moral de los estados modernos, de las instancias modernas, en este contexto del holocausto en vivo y en directo? Creo, lamentablemente, soy muy negativo respecto al futuro. Creo que poco se puede hacer más que estos esfuerzos que de informar, de comunicar, pero en realidad los pueblos están muy anestesiados, la maldita televisión, eh, malditos juegos de internet, la gente le interesa esas cosas y, y, y la masacre de un pueblo que estamos presenciando le interesa a muy pocos, lamentablemente le interesa a muy pocos. 2014 hubo una situación, un ataque de Israel contra Gaza, que mataron 5.000 personas. Recordamos muy poco eso. Y en las playas de Israel había grandes pantallas
de televisión donde la gente desde sus reposeras tomando algún trago veía el espectáculo de la masacre del pueblo gazatí. Cuando fue la operación Al-Aqsa, ahora en octubre, atacaron una fiesta electrónica, ¿no es cierto? Pero esa fiesta electrónica se realizaba a pocos metros del lugar del mundo donde más sufre la gente, que es Gaza, a pocos metros, parece una burla. Entonces, no voy a ser cínico ni contemplativo. Creo que Hamas fue llevado a esto, primero por una operación del Servicio de Inteligencia israelí junto a Estados Unidos. No, es imposible que el país más, que la región más atendida por la inteligencia del mundo, jamás haya realizado semejante operación sin haber sido detectada, ¿no es cierto? Y jamás actúa en defensa propia, Son 1.400 muertos los judíos, ¿no es cierto? Lo lamento, obviamente, pero es una manera de agitar al mundo para saber qué está viviendo el pueblo palestino todos los días, porque recordemos, no es solamente Gaza, es Cisjordania, que ha sido carcomida por los colonos judíos que llegan, arrasan casas y expulsan gente para quedarse con esos terrenos. Cisjordania hoy es un delta, ¿no es cierto? Se puede ver perfectamente como un delta, carcomido de a pedazos, de manera constante, separados, expulsados, perseguidos, encarcelados, todo apunta a la misma dirección, aniquilar al pueblo palestino, sacarlo de sus ancestrales tierras, y bueno, ocupar todo esto y después pasar a la segunda fase de esta operación, que es la recreación del Gran Israel, donde tendrán que verse con Egipto, con Libia, con Líbano, con Jordania y con Siria. Muchas gracias, profesor. Son A las 9, ustedes. son 9:30. Hemos conversado con el profesor Guido Gudi, Guadi Calvo. Guadi Calvo, perdón, profesor, desde Argentina, sobre la suerte de Palestina. Palestina, un pueblo que así como hace 530 años, 30 y fracción de años, los pueblos de Abiyala, allá en la isla de la Española, actual Haití, pues, República Dominicana, recibieron con hospitalidad a los recién llegados, pero sin jamás imaginarse que esos huéspedes que venían con metales se convertirían en sus genocidas que jamás antes habían conocido. Está ocurriendo también con Palestina, que recibió con brazos abiertos, como dice el profesor, pero ahora los muerde peor que serpientes. Israel sigue ampliando, no hay frontera, no quieren reconocer la frontera, han avanzado en más del 90% de lo que se le había cedido, porque las Naciones Unidas partió como queso ese territorio que actualmente es, digamos, era Palestina, cuando en 1948, y les dijo 50 aquí, 50 allá, y ustedes van a vivir juntos. ¿Y qué van a vivir juntos? El sionismo construyó dice Gedeón Levi, este periodista judío, que existe con tres premisas, digamos, infalibles, Israel y el pueblo de Israel. Uno es que es pueblo elegido. Dos es que ellos no son verdugos, son víctimas. Y tres, que los palestinos no son seres humanos, sino son
seres no humanos. Y en consecuencia con eso se ha creado una suerte así de muralla cerebral y cultural que les permite con tranquilidad permitir a sus gobernantes hacer lo que están haciendo con el pueblo palestino. Y al parecer que ese cerco, digamos, cultural también se ha instalado en el imaginario de buena parte de la humanidad. Y usted que me está viendo, no sea parte de esa buena parte de la humanidad, porque los cambios se pueden dar no solo a través de las armas. Hoy el instrumento más potente es esto. ¿Sí? Si usted está cerca de alguna embajada israelí, vaya usted a expresar su mensaje allí. ¿Sí? Si usted participa en grupos, digamos, de grupos, hay muchos, ¿no es cierto? Muchas empresas israelíes, exprésele su molestia, porque de otra manera no va a retroceder esto. Y obviamente a la voluntad popular mundial, así como se está moviendo en este momento, no hay alma ni arma que se resista o que lo pueda derrotar. Profesor, muchas gracias por su tiempo. A ustedes hasta la próxima y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profesor, y gracias a ustedes. Mañana volvemos a las 9 de la mañana a través de este mismo canal. Hasta entonces, chao.